Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea. ¿Y si la alegría no fuera solo una emoción que va y viene? ¿Y si fuera más bien una herramienta, una verdadera fuerza vital con un poder tangible? Porque hoy nos sumergimos en una idea que, para su época, era casi radical. La alegría, ¿se puede fabricar? Para analizar esto tenemos sobre la mesa un libro de principios del siglo XX, de Orison Swett Marden, que se titula La alegría como fuerza vital. El objetivo del autor, y lo cito, era combatir la tendencia devoradora de almas y desgastadora por la fricción de una era que él ya veía como frenética. Vamos a ver cómo construye su argumento, empezando por el cuerpo, luego la mente y al final el trabajo. A ver qué tal se sostiene hoy. Desde luego. Y fíjate, para empezar, el autor nos lanza una metáfora que es, digamos, la columna vertebral de todo el libro. Dice que la alegría es el lubricante para la maquinaria humana. La maquinaria humana. Me gusta. Sí, dice que la vida tiene delicados cojinetes y que no podemos permitir que se desgasten por falta de ese aceite. Es una imagen, bueno, muy industrial, muy de su tiempo, pero es que es increíblemente clara, ¿no? Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desgranar si ese lubricante se puede fabricar a voluntad. Vamos a explorar sus ideas sobre la risa como medicina, la preocupación como una enfermedad y el poder práctico del optimismo. Vale, pues empecemos a desgranar esto. Para ilustrar el valor casi monetario de la risa, el libro arranca con una anécdota que es fantástica. Involucra al magnate William K. Vanderbilt y a un famoso cómico francés, Coquelin, en una actuación privada en su yate. Y días después Vanderbilt recibe una factura de lo más peculiar. Sí, es una factura detallada, casi un menú de emociones. Decía algo como, por hacerles llorar 6 veces, $600. Pero el plato fuerte era, por 12 carcajadas, $2.400. ¡Vaya tela! Una auténtica fortuna para la época. Esto nos dice que, al menos para los ricos, una buena risa era un artículo de lujo, algo por lo que valía la pena pagar, y mucho. Exacto. Le pone un precio literal a la alegría. Pero el autor no se queda ahí, en la anécdota, ¿verdad? Intenta darle una base casi científica. Totalmente. Intenta fundamentarlo en la fisiología de la época. Describe la risa como un tónico para la salud y un prolongador de la vida. Y se mete en descripciones muy gráficas de lo que le hace al cuerpo. Afirma que es el dispositivo de la naturaleza para ejercitar los órganos internos. Espera, un dispositivo de ejercicio. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Suena un poco a ciencia de feria. Sí, la terminología es de otra época, desde luego. No habla de endorfinas ni de neuroquímica, claro. Describe cómo la risa pone el hígado, el estómago y otros órganos en una vibración gelatinosa. Vaya. Es una descripción muy física. Dice que el diafragma le da al estómago un apretón extra, un movimiento que, según él, ayuda a la digestión. Incluso menciona que acelera la respiración, calienta el cuerpo y estimula los centros vasomotores para mejorar el flujo sanguíneo. Entiendo. O sea que aunque la explicación científica hoy nos parezca un poco pintoresca, la idea de fondo es muy moderna, ¿no? Que una emoción positiva tiene un impacto físico real, medible. Es una intuición que hoy respalda, pues no sé, la psiconeuroinmunología, por ejemplo. Precisamente. Él lo intuía y lo envolvía en el lenguaje de su tiempo. Y para reforzarlo, usa todo tipo de fuentes, desde la sabiduría popular como el proverbio hebreo, un corazón alegre es una buena medicina, Ajá. hasta figuras de prestigio como el médico Oliver Wendell Holmes, que decía, la alegría es la medicina de Dios. Pero la historia que realmente lleva esta idea al extremo es la de La mujer de Milpitas. El libro cuenta que sufría de pena, de indigestión, de insomnio. Su vida era gris y tomó una decisión radical. Se propuso reír a carcajadas al menos 3 veces al día, tuviera o no motivos para ello. Que ya es una decisión curiosa. Al principio, su familia pensó que se había vuelto loca. Imagina la escena. Pero el libro relata un cambio progresivo. Su salud mejora, su humor cambia, el ambiente de la casa y, lo más fascinante, es que su familia acaba uniéndose a su cura de la risa. ¿Ah, sí? Sí. El marido y los hijos le preguntaban cada día, ¿cuántas risas llevas hoy? Se convirtió en un ritual familiar. Es un ejemplo increíble de fíngelo hasta que lo consigas. Ilustra a la perfección la idea de esta primera parte. La alegría no como una reacción pasiva a algo gracioso, sino como una acción deliberada, como una disciplina,
una elección. Exacto. Y si la risa y la alegría son la medicina que se puede elegir tomar, eso nos lleva inevitablemente a la enfermedad que el autor cree que está asolando a la sociedad. Justo. Y le da un nombre muy particular, americanitis. Eso es. La describe como una condición endémica, una obsesión por los negocios y el beneficio tan absorbente que, bueno, aniquila el placer y la alegría de vivir. Es fascinante ver este concepto de americanitis hace más de un siglo, porque es esencialmente el precursor de lo que hoy llamamos burnout. Totalmente. O la cultura del ajetreo. Exacto. La hustle culture. La idea de que una vida centrada solo en la productividad es corrosiva no es nueva, pero Marden le ponía este nombre tan patriótico y a la vez tan crítico. Sí, sí. Para ilustrarlo, cita a un visitante ruso, el príncipe Volkonsky, que tras observar la sociedad estadounidense, sentenció: en otros países viven para disfrutar de la vida, aquí existen para los negocios. Es una frase demoledora, y yo me pregunto, ¿ha cambiado tanto la situación o solo le hemos cambiado el nombre a la enfermedad? Es una gran pregunta. Quizás la presión es la misma, pero las herramientas que la magnifican, la tecnología, las redes sociales, la conexión constante, son mucho más potentes. Marden se preocupaba por el telégrafo y los trenes, nosotros por las notificaciones de Slack a las 10 de la noche. Pero el análisis que hace del daño físico y mental es increíblemente actual. Cita al predicador Beecher, ¿no es así? Con una analogía muy potente. Sí, no es el trabajo lo que mata a los hombres, es la preocupación. El trabajo es saludable, pero la preocupación es óxido en la hoja. La idea de que no es la actividad, sino la ansiedad que la rodea, lo que nos corroe por dentro. Es una distinción crucial. Y va más allá, con la explicación de un neurólogo de la época, el Dr. George W. Jacobi. Él compara el efecto de la preocupación en el cerebro con la caída constante de gotas de agua en un solo punto o el golpeteo continuo de un pequeño martillo. Esa imagen de una tortura lenta, persistente, es aterradora. Lo es, porque sugiere un daño físico, una desintegración literal de las células cerebrales. El libro llega a calificar la preocupación como una especie de monomanía, una obsesión destructiva que consume todos tus recursos mentales en un único pensamiento negativo. Fue antes de que sea necesario. Una lección magistral sobre el poder destructivo de anticipar problemas que quizás nunca ocurran. Y lo ilustra con una anécdota muy conmovedora, la del hombre moribundo que confiesa en su lecho de muerte: durante mi larga vida he tenido muchos problemas, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Es el resumen perfecto de una vida de energía malgastada en catástrofes imaginarias. Exacto. Y remata con el contraste entre Miss Fred, que sería la señorita preocupación, y Miss Laugh, la señorita risa, durante una tormenta. Una se queja del barro y el viento, la otra disfruta del espectáculo de la naturaleza. La lección es clara. No son las circunstancias, sino la actitud lo que determina nuestra experiencia. Y esto nos lleva directamente a la idea del optimismo como una elección consciente. Y aquí es donde el libro pasa de la gestión de emociones a, una filosofía de vida completa. Y lo hace a través de arquetipos muy gráficos para describir las dos actitudes. El primero es el weather breeder, que podríamos traducir como el que genera mal tiempo. Es ese granjero que nunca está contento. Si llueve, se queja por el maíz; si hace sol, se lamenta por el centeno. Siempre encuentra la nube en el día más soleado. Todos conocemos a alguien así. Desde luego. Y luego están los que llama los exprimidores de limones de la sociedad. Me encanta esa expresión. Son esas personas que, como dice el libro, predicen el mal, extinguen la esperanza y solo ven el lado negativo de las cosas. Son como agujeros negros de energía. El autor ahí le da en el clavo al describirlos como un lastre. Totalmente. Y lo fascinante es la filosofía que hay detrás de todo esto. La idea de que nuestra percepción moldea activamente nuestra realidad. Cita al escritor Thackeray, que decía que el mundo es un espejo que nos devuelve el reflejo de nuestro propio rostro. Si le frunces el ceño, te devolverá una mirada agria. Si te ríes con él, será un compañero alegre. Esa idea es muy profunda. Nos lleva a la conclusión de que dos personas pueden vivir bajo el mismo techo, con las mismas circunstancias, pero habitar mundos completamente diferentes. Uno, dice el libro, mira a través de un cristal ahumado, que lo tiñe todo de oscuridad, mientras que el otro usa lentes de color de rosa. La realidad externa puede ser la misma, pero su mundo interior es radicalmente distinto.
Y para que esto no se quede en una idea abstracta, nos cuenta la historia de un niño de granja que define el optimismo a través de su tío Henry. La tarea más dura en la granja era quitar las piedras del campo, un trabajo agotador, interminable. Pero su tío Henry, en lugar de quejarse, se refería a las piedras como pepitas. Exacto. Convertía la dura jornada en una excursión minera. Es un ejemplo perfecto de lo que hoy llamaríamos reframing o reencuadre. No cambia la tarea, que sigue siendo dura, pero transforma por completo la percepción y la experiencia de la misma. Le da un sentido de propósito y aventura a algo que era pura monotonía. Es una lección de psicología aplicada increíble. Sin duda. Y si hay un lugar donde la fricción puede desgastar esos delicados cojinetes de la vida, es en el trabajo. El libro traslada toda esta filosofía al ámbito profesional. Y lo dice sin rodeos. En su época, los negocios son el rey. Si los negocios son la gran maquinaria, la alegría es el aceite para que no chirríe. Y los consejos que da son muy prácticos, tanto para jefes como para empleados. Para los jefes, el argumento es casi económico. La mejor inversión no es en nueva maquinaria, sino en un buen carácter. Un ambiente de trabajo positivo es rentable. Pone el ejemplo del famoso comerciante John Wanamaker, ¿verdad? Sí, y es un detalle fantástico. Cuenta que sus empleados decían que un simple y agradable «buenos días» de su jefe les daba energía para trabajar mejor durante toda una semana. Es un recordatorio del enorme impacto que tiene el estado de ánimo de un líder en la moral y la productividad de un equipo. Algo que hoy, se estudia en todas las escuelas de negocios. Y para los empleados, el consejo es bastante directo y quizás un poco polémico hoy en día. Básicamente, no te quejes. Es un consejo duro, ¿sí? Dice textualmente: si no te gusta tu puesto, ocúpalo como nunca antes nadie lo hizo. Llénalo hasta que rebose. La idea subyacente es transformar la insatisfacción en un motor para la excelencia, en lugar de dejar que te consuma en la queja. Es una mentalidad de control sobre lo que sí puedes cambiar, tu propio rendimiento. Y luego elogia algo que hoy nos sonaría rarísimo: cantar en el trabajo. Me encanta la imagen de las lecheras suizas o los equipos de granja en Inglaterra que ponían cascabeles en los arneses de los caballos. Es una forma de engrasar la maquinaria en el sentido más literal y melódico, pero creo que la idea va más allá de cantar literalmente. Se trata de encontrar un ritmo, una armonía en la labor. De no ver el trabajo como una condena silenciosa, sino como una actividad con su propia música. Exacto. Es una metáfora sobre encontrar tu propio flujo. Y todo culmina en esa cita entusiasta del escritor Thomas Carlyle. Dadnos, oh, dadnos al hombre que canta en su trabajo. Es un grito a favor de esa fusión entre la obligación y la alegría. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea central que hemos explorado, parece que la alegría, para Marden, no es un estado de ánimo pasivo que nos sucede, sino una fuerza activa, algo que se cultiva deliberadamente, como un músculo, y que tiene beneficios tangibles en la salud, el éxito y, por supuesto, la felicidad. Exactamente. El mensaje final del libro es que nuestra herramienta más poderosa es la capacidad de elegir cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Es una invitación a dejar de esperar a que las circunstancias sean perfectas para ser felices y, en su lugar, a encontrar el placer en lo cotidiano. En definitiva, a tomar la decisión activa de engrasar la maquinaria de la vida con buen humor y serenidad. El libro concluye con una imagen muy poética. Dice que el contento es una lámpara mágica y que la verdadera corona está en el corazón, no en la cabeza. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire para reflexionar. En nuestra era actual, posiblemente aún más apresurada y llena de fricciones que la del propio autor, ¿qué se necesitaría para encontrar y pulir esa lámpara mágica interior? ¿Y qué podría llegar a iluminar en nuestras vidas si lo consiguiéramos?